¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Mesa Empresarial. Hoy aquí jueves futbolero que juega la selección mexicana, así es de que aquí les dejamos esta versión de la mesa empresarial. Ya estamos en la emisión número 5576 de Fórmula en los Negocios, trayéndoles pues aquí los comentarios y opiniones y análisis del mundo económico y de negocios del acontecer en nuestro país, que mis amigos empresarios me hacen el favor de pues participar y dar su opinión y platicar sobre estos temas relevantes que acontecen en nuestro país. Presento a quienes me acompañan en la mesa de esta emisión. Es el contador público Ignacio Vázquez Martínez. Él es consultor fiscalista con una amplia experiencia en el sector financiero fiscal. Te saludo, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Qué gusto de participar en tu programa de Forma de los Negocios y con estos compañeros que nos acompañan. No, hombre, pues de lujo, José Juan y Armando Venegas. Mucho gusto en estar con ustedes. Bienvenido, también nos acompaña José Juan Suárez. Él es consultor financiero, ex vicepresidente de la banca en pues una de las bancas extranjeras más importantes del mundo. Te saludo, José Juan, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Con el gusto de ya reincorporarme después de algunas semanas de ausencia con ustedes y un gusto compartir hoy el programa con Ignacio, con Armando y contigo. Y gracias por la invitación. Bienvenido, siempre serás bienvenido. Y Armando Venegas, el ingeniero Armando Venegas, también ex funcionario de empresas aseguradoras, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, en fin, una amplia trayectoria de Armando. Te doy la bienvenida, Armando. Gracias por estar aquí. Contrario, Roberto, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir la mesa con Ignacio y con José Manuel, con José Juan, perdón, a sus órdenes. Bien, amigos, el primer tema que me pareció muy interesante por todo lo que trae atrás esta noticia que la dio el IMEF. Y pues nada, ¿tú perteneciste al IMEF, Armando? No tuve nada que ver con el IMEF. ¿No? ¿Ni tú, José Juan? Pues Bueno, sí financieros. asistía a varias reuniones, del instituto. Incluso compañeros y amigos míos fueron presidentes del IMEF. Y sí tienen un buen, yo te diría, análisis, síntesis de todo lo que se Claro. genera de información. O sea, sí es una fuente fiable en términos de sus opiniones. Entonces, como estamos en el Mundial, el IMEF reduce su expectativa de derrama económica por el Mundial de 0,50% a 0,15% del PIB, que se me hace las dos cifras, pues, y la rebajaron, pero bajísimas, ¿no? Yo tenía expectativas de que el Mundial podía dejarnos más derrama económica, este fenómeno del Mundial, ¿no? Mira, Roberto, si me permites, las estimaciones, pues sí, pueden ser muy, muy optimistas, pero no es posible estar ordeñando una vaca sin darle de comer. Esto Qué quiere buena decir, metáfora. esto quiere decir que en México no tenemos la infraestructura adecuada. La Ciudad de México ahorita es un desastre con lo de la gente, la inseguridad que se vive, Paseo de la Reforma cerrado, los aeropuertos inconclusos. Todo eso espanta al turismo.
Entonces, cuando alguien va a venir al mundial desde sus países de origen, pues ya saben cómo pintan la situación en México y muchas personas no se animan a venir. Y esto ya se generalizó, porque incluso en las tres ciudades, tanto la Ciudad de México como Guadalajara y Monterrey, pues la ocupación hotelera se desplomó y se están haciendo estimaciones de que no importa que se haya desplomado, vamos a alcanzar una buena derrama porque el turismo nacional va a meter el hombro y va a hacer gastos muy honorosos en el mundial. Mentira, mentira. Realmente la situación económica de la mayoría de la población en México, pues no está en condiciones de estar pagando boletos tan altos. Y por otro lado, la economía informal de que los changarritos y las tienditas y todo eso, pues ahí no se va a meter el turismo internacional. Entonces, pues son las consecuencias de que se nos baje la expectativa de las derramas económicas cuando no tenemos la infraestructura que deberíamos tener y que la debimos de preparar desde hace años, cuando supimos que México iba a tener el Mundial de fútbol. Pues hace 10 Ese años que comentario. sabíamos que venía el Mundial, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y hay un cierre por allá que se comenta, dice que para exacerbar la falta de confianza en el inversionista, Canadá ya declaró que no va a firmar un refrendo del TMEC con cambios sustanciales que perjudiquen su posición comercial. La semana pasada el presidente Trump declaró que está contemplando no renovar el TMEC al considerar que Canadá y México no aportan nada a Estados Unidos. Imagínate la bomba que se nos viene económicamente. Es terrible esto. Tremendo, tremendo. José Juan, Sí, mira, lo que sucede es siempre las estimaciones de este tipo de eventos es muy complicado. Una de las cosas que más ha sido criticada la FIFA es en términos de los precios de las entradas a los partidos. O sea, si bien te va un boleto barato, está el más barato que casi casi estás en el estacionamiento del estadio en $60. Y de ahí se disparan hasta más de $6,500 una entrada en lo que pueda ser las plateas bajas. Yo creo que eso impacta en el turismo. Eso, tú cuando ves ese gasto para un partido, le sumas que algunos hoteles en algunas sedes se dispararon los precios hasta $1,000 la noche y ves un peso muy fortalecido en 17 pesos, pues eso te hace un viaje muy caro, muy oneroso para desplazarte. Entonces, yo creo que si consideramos además los partidos y los equipos que vinieron a México, pues no vienen de economías muy fortalecidas, es decir, un Sudáfrica, en fin. Corea probablemente sí, pero de ahí en fuera no tenemos para esos 13 partidos, yo creo que fueron expectativas muy halagüeñas y la realidad es que nos estamos encontrando con eso, con la dimensión real, ¿no? Donde no eres poco cuando hablas de una generación de casi $1,000 millones en un periodo de un mes para una economía, caray, no es poco, no es para este rasgarse las vestiduras de que no alcanzaste la meta. Pero sin embargo, yo sí considero que las estimaciones fueron faltas de lo que puede ser lo que puedes predecir en términos del costo de un viaje claro. a esos niveles de precios, ¿no? Hotel, el incremento en los tarifas de los vuelos, que yo lo viví en lo personal,
te cancelan un vuelo y te suben la tarifa para poder hacer esa conexión 4 o 5 veces su valor. Wow. Entonces, no, o sea, verdaderamente muy complejo, ¿no? Entonces se disparan los precios del transporte, se disparan los precios del hospedaje y a la diversión que vienes, tienes unos precios que para tener un boleto decente estás hablando alrededor de $1,000. Entonces ya estás sumando ahí, si vas a 2 partidos, hospedaje y demás, 8 días, 10 días, estás hablando de un viaje de más de $20,000 por persona, cosa que se hace muy oneroso, en mi opinión muy personal. Yo creo que es otro de los factores que impactaron en ese flujo de visitantes. Oye, sin embargo, ahí veo yo como, pues no sé si llamarles incongruencias, ¿no? El estadio ayer donde jugaron los colombianos en Guadalajara, a reventar de colombianos. O sea, lleno el estadio de colombianos. Pues, pues, pues yo creo que los colombianos económicamente, pues se parece mucho a la economía de México. No, bueno, es un poquito más grande la economía de Colombia porque les ha ido bien. Han tenido crecimientos, creo, del 2% o 3% y nosotros ni aún no hemos llegado. Esa es una. Dos, la incongruencia de los que realmente están levantando una carretada de dinero, pues son los de la FIFA, ¿no? Pues esos son los que, yo no sé cuánto le deja a cada boleto al Estadio Azteca, a los dueños del Estadio Azteca, ¿no? Otra incongruencia, a los dueños de palcos del Estadio Azteca les querían vender alimentos por 1 millón de pesos para 12 personas, papitas y cacahuatitos por 1 millón de pesos. Pues, no sé, Armando. Mira, en términos generales yo coincido que las estimaciones que se hicieron al- previas al inicio de este torneo, pues fueron muy optimistas. O sea, con 13 partidos que representan, pues creo que el 10 o el 12% del torneo, le daban a México una proyección como si estuvieras, como si fuera una parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente no piensa, yo creo que la gente no dice, voy a México, voy a un partido de Estados Unidos y voy a Canadá. O sea, la gente decide a dónde va y creo que el principal foco debe ser Estados Unidos, que tienen 78 partidos, la final, etcétera, ¿no? El tema de los costos, por supuesto que el principal responsable y culpable es la FIFA, ¿no? Cuando salieron los boletos a la venta por sus mecanismos, yo no conozco muy bien ese tema, pero algún amigo me comentaba que el boleto más barato para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca costaba 350, se decía que costaba $350, pero nunca la gente tuvo acceso a ese precio. Y la misma FIFA estableció un mecanismo supuestamente para evitar la venta ilegal o que La la reventa. reventa. Ujú. Ellos hicieron la reventa y nadie consiguió un boleto más barato de, digamos, de 30,000 pesos, el equivalente a 30,000, 40,000 pesos al inicio de esto. Después ya se siguieron vendiendo más caros. Pero el principal promotor de la reventa y que la institucionalizó fue la propia FIFA. Entonces es una simulación que pongan un precio cuando ellos mismos van a establecer un mecanismo para revenderlos al precio de que la demanda les esté permitiendo, ¿no? Entonces, el costo es importante. Ahora, yo sí creo, José Juan, que la gente, este mercado que es elitista, o sea, quien va al estadio y que paga 60,000 pesos por ver un partido y que paga 500 pesos por una cerveza, pues es un nicho, un sector muy específico, ¿no? Con cierto nivel de ingresos, que pues para 100,000 lugares en el Azteca y lo distribuyes mundialmente, pues sí hay quien pueda venir, ¿no? Creo, porque se demuestra de que se llena el estadio, de que no hay boletos, la gente anda buscando boletos, comprarlos a precios exorbitantes y no hay. Pero eso no implica que va a generar una derrama como la que estaban planteando, Claro. ¿no? Y coincido que pues estos eventos lo que generan es el intento de abuso de todos los prestadores de servicio, como son pues, los hoteleros,
y también pues la reacción de la gente que dice, oye, yo no me voy a ir a un hotel que me cobre, si tú pensabas venir a México a un hotel de 4 estrellas y resulta que te cuesta $2,000 la noche, pues ¿qué hace la gente? Se va a un Airbnb, que eso no lo puedes ni registrar ni controlar y tal vez estimar pues muy someramente, pero no estamos viendo los ingresos porque no todo está en el ámbito, en el marco que pensaban iban a obtener esos ingresos, ¿no? En los hoteles formales, en los restaurantes formales, etcétera, ¿no? A mí me parece que si llega a México a obtener esos ingresos, ese 0,15% del PIB, sería muy bienvenido, se me haría muy Pues buena. sí, así como están las cosas, Así como están las porque cosas, yo aplaudiría, qué bueno que nos generó el 0,15% del PIB, ¿no? Por pues ejemplo, sí. el sector asegurador que protege toda la infraestructura, todas las personas de México, no alcanza ni el 3% del PIB en un año, ¿no? Es 2,7, 2,8, por ahí anda. Entonces, el esfuerzo de generar ingresos para un país ya del 0,15 del PIB, a mí se me hace que por el tiempo, por los partidos y las circunstancias, pues sería de aplaudir. Bueno, y también contando esto de que el Mundial dejará una derrama de 500 millones de dólares en la economía informal. Sí, Que, bueno, que, ahí es donde entra todo lo que el gobierno federal organizó, ¿no? Esas plazas donde ponen la televisión, porque también el otro negocio de la televisión, no está el mundial en la televisión abierta, solamente unos cuantos partidos. Y tienes que pagar por eso, pero eso tampoco se ve reflejado en la economía del mexicano, ¿no? Pues oye, yo por ahí vi una protesta, creo, que decían que cómo no pusieron en televisión abierta el mundial como los otros mundiales, ¿no? Entonces, ahí también un negociazo de estos cuates de ViX, que son Televisa, ¿no? así es. Sí, bueno, es increíble, solamente en una sociedad así autoritaria como se está convirtiendo México, puedes explicarte estas cosas, ¿no? Resulta que si tú tienes una suscripción para algún telecable o lo que sea, te decían, bueno, ok, contrátame el mundial y me pagas una cuota extra, ¿no? Lo contratas, te dice, pero es de hogar. Si tú lo explotas, tienes que pagarme algún impuesto, va a tener un costo adicional dependiendo del número de gentes que vayan a entrar a tu establecimiento, a tu local, lo cual dices, bueno, ¿quién va a supervisar que mi cuenta de mi pequeño comercio, el día del partido entraron 100 o 10 personas? Pero a Claro, ese claro. grado están queriendo controlar las cosas. A mí me pasó antier que llegué a comer al Club de Golf México aquí y en el restaurante había solo una televisión que tenía el partido. Es muy grande el restaurante, pero solamente en la parte de adentro y con pocos lugares, porque fue la forma en que pudieron reaccionar contra los costos adicionales que les pretendían imponer las cableras. Entonces es increíble la manera en que privilegian, digamos, el ingreso o la visión económica, pues a darle un satisfactor a la gente, ¿no? Como es el mundial, porque no solamente es negocio, el mundial es identidad, el mundial, el fútbol representa muchas cosas, Sí, sobre sí, todo para claro. los mexicanos, ¿no? Y sí es una pena que traten de sacar raja, como decimos por acá en México, a todo lo que tenga que ver con este evento. Pero bueno, la economía informal no se contabiliza en ese 0,15% del PIB, José Juan, ¿o sí? Bueno, sí lo consideran una estimación, pero la realidad es que viéndolo de una manera en cuanto a términos de éxito, si bien es cierto que ViX tuvo que pagar los derechos de transmisión que son carísimos y en el fútbol cada vez es más, para que te des una idea, hablando de
del fútbol en Europa, no existe un partido que transmitan por televisión abierta. Ah, Todo caray. es pago por evento. O sea, tú para ver un partido en Alemania tienes que tener contratado el pago por evento, si no, no lo ves. Entonces, y no es barato. Entonces, yo creo que esa es una inercia que se ha ido dando. Pero parte de lo que tú puedes palpar de esa derrama económica, si ustedes han visto los partidos en el medio tiempo, fácil, el espacio que tenían destinado para publicidad, te pasan, volvemos en un minuto. Es decir, ni siquiera lograron vender Vender. todo el espacio comercial que estaba destinado. Incluso en las pausas de 2 minutos y medio, que es la pausa de hidratación, que eso fue otra cosa que eso fue más una exigencia de los americanos, porque ellos en sus transmisiones, en todos sus deportes, tienen muchos momentos para publicitar. En el Claro. fútbol americano, que tú eres fan del fútbol americano, sabes que hay una jugada en lo que se repite, vas anuncios, regresas, hay otra dinámica de publicidad. Y en el fútbol soccer no, en el fútbol lo que sucede es que tú tienes una transmisión ininterrumpida de 45 minutos. Ahora metieron esa pausa de hidratación a los 22 minutos y medio. Que sí, que ya son cuatro cuartos como el Sí, eso americano. es lo que es, ya lo comparan, ¿no? Dicen, y vamos al segundo cuarto, pero Sí. efectivamente, pero a lo que voy es, cuando tú ves la transmisión, te das cuenta de la poca publicidad que se contrató, cuando antes era verdaderamente un peleadero para tú tener anuncios, poderte anunciar, y sobre todo en una dinámica donde es cerrada la transmisión, es decir, ahí es donde van a ver tu anuncio sí o sí, porque no hay otro canal abierto que esté transmitiendo el partido. Entonces yo creo que hay una serie de factores que, como todo, qué bueno que se hizo mundial, qué bueno que México es la tercera vez un estadio, el único en el mundo que inaugura en 3 ocasiones un mundial. El Estadio Azteca, eso del Estadio de la Ciudad de México no me acaba de convencer. Y el otro nombre del banco, pues Banorte. menos, ¿no? El otro menos, cabrón. Pero bueno, o sea, ¿para qué quitarle el nombre del Estadio Azteca? Lo podrían haber dejado. Yo sé que ahí habría que ver lo que Banorte pagó por los derechos en cuanto a ostentar el nombre. Pero si te das cuenta, en el Estadio de Monterrey sí aparece el nombre del otro banco, de BBVA. O sea, Madre. si lo ves ahí sí. Y en el Estadio Azteca taparon el nombre del banco. Curioso, o sea, como que hay, no ha habido, A o mí me las suena mismas que todo negociaciones. eso del cambio de nombre no fue más que corrupción. Digo, ¿para qué cambiarle el nombre? Nadie, ni comentaristas, le llaman Banorte, le siguen llamando Azteca. El mundo común, le dicen Estadio Azteca. ¿Qué necesidad de cambiarle el nombre? Nada más es cuestión económica. Efectivamente, solamente es una cuestión económica y que no sé qué tanto le ha resultado precisamente porque no se le reconoce como el Estadio Banorte, se reconoce y se reconocerá yo creo que por todavía muchos años como el Estadio Azteca, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que de ahí no va a pasar. Y bueno, ya que estamos hablando del Mundial, ¿cómo ven a México? ¿Tú a quién le vas, Armando? Bueno, pues le voy a México, evidentemente, pero no estoy muy convencido de que puedan avanzar así muy exitosamente a las siguientes rondas, ¿no? O sea, si llegan a tener un buen partido hoy y obtienen, por ejemplo, un empate, pues yo creo que podríamos tener posibilidad. Yo, así muy personalmente, dudo mucho que puedan ganar. Es un equipo pues, que no tiene muchas armas ofensivas, que no está muy bien conjuntado, que en mi opinión, pues juega bien por momentos, pero se desarticula ante cualquier presión del enemigo. En fin, no soy un especialista del fútbol, me gusta, pero
pero no me siento cómodo. Y sobre todo después de ver partidos como el de Estados Unidos, ver al equipo de Estados Unidos, que es una potencia. O sea, ¿cómo es posible que estemos en la misma región y que con ellos, si hubiéramos tenido que eliminarnos con ellos, no hubiéramos ido No, al no, pues no mundial, hay a este chance. mundial? No, o ve a Inglaterra, o ve a Argentina, Argentina. Sí, sí, y sí. que son, yo creo, entre esos va a quedar el mundial, ¿no? Porque Sí, ese Messi, puta, pues se despachó con la cuchara grande, sí, ¿no? sí. Pues Sí, ojalá que. Sí, perdón, perdón, José. no es un fuera de serie, pero yo también hago la crítica a los mexicanos. Somos el único país en el planeta Tierra que le das una tercera oportunidad al mismo entrenador que ya te demostró dos fracasos mundialistas. Sí. Claro, claro. Nacho, se le ¿Quieres fue la otro luz dato? y ahí está regresando, ¿eh? Convocas al portero más goleado en la historia del fútbol español. Ese es tu portero. El Memo Ochoa. El más goleado en toda la historia del fútbol español. Es lo que llevas. Entonces es parte de la mafia, es parte del compadrazgo, es parte de nuestros fracasos, ¿no? O Pues sea, sí, queremos seguir viviendo de glorias pasadas que no fueron glorias así y, es. y Y que, coincido con Armando, hay que ver. Esperemos que el resultado de Sudáfrica con el empate de hoy le da un beneficio a México en respecto a un empate para poder pasar normal, como un segundo lugar o primer lugar de su grupo, ¿no? Esperemos Sí. que ahorita que está jugando con Corea vaya para bien. bueno, Sí. pues hay que prepararnos para ver a México contra Corea, que yo también tengo mis dudas. Y con el empate que dices que tuvo Sudáfrica contra Contra Chequia. Chequia, yo creo que puede ser la puntilla. Si México no gana este partido, despídanse de la selección. Y pues por ahí qué bueno que no pasan, yo no compré el VIX para ver todos los partidos. Sí. A Pierdes mucho. a mí ya me reconquistó el tío Richie, sobre todo por lo vamos a llevar a ser presidente. Eso. Pero Nacho, ya te regresó la luz. Ya, ya estamos acá. Hablando de vicisitudes, el otro tema, envejecimiento y cuidados empujan a 38 millones de mexicanos fuera del mercado laboral. Y no es digo, no es alusión a los presentes, por supuesto, ¿eh? ¿Eh? Los que estamos en la base de la pirámide somos los que estamos soportando esto al resto de la sociedad. Oye, pero esto, pues, la presidenta Sheinbaum hace unos días alabó que tenemos la tasa de desempleo más baja y no sé qué rollo, pero pues eso son puras mentiras, ¿no? Esto es de preocuparse. Sobre todo también leí la noticia, no la pude verificar, pero leí la noticia de que en el Seguro Social aquellos que tenían doble pensión, les van a quitar una, ¿no? Creo que ya salió el decreto en estos días. No sé si estaban enterados de eso. Nacho, Mira, aquí del envejecimiento y cuidados que empujan a 38 millones de mexicanos fuera del mercado laboral, mucho tiene su origen la cantidad de negocios que se han cerrado por el cobro de derecho de piso. No sé por qué nadie lo menciona, pero por ejemplo en Culiacán se habla de 4,000 microempresas o 5,000 microempresas ya cerraron. Y empresa que cierra, pues deja dos, tres empleados. Estamos hablando de las micros, ¿eh? Dos, tres empleados, dos, tres familias sin sin una forma de ganarse la vida. Ya se acabó. Eso es por un lado. Por otro lado, pues estamos envejeciendo
y muchas personas pues ya están dejando de trabajar, pero también se habla del mercado informal, donde hay muchas personas que no están en una economía formal, están en una economía informal sin generar recursos. Es decir, mujeres que se dedican a cuidar a su familia, a cuidar enfermos, que el abuelito, que el tío y todo, están ocupadas, pero no están preparadas o no tienen el humor o las ganas de incorporarse a una economía formal o salir a buscar empleo. Que ahorita el buscar empleo yo creo que está muy difícil. El seguro social, pues es donde nos basamos, pues habla de cantidades muy grandes de personas que se han dado de baja. Entonces, no quiero ser pesimista, pero el mercado pinta muy mal. La situación financiera de México pinta muy mal y vamos a ver qué sucede en estos próximos meses. Pero ya de que estamos en la crisis, ya estamos desde ahorita, ¿eh? Se está reflejando. Y fíjate, aunado a lo que dices de Tijuana o de allá de Sinaloa, Culiacán, el problema también se ve reflejado y lo vi hoy en la mañana, una nota de Tulum. Tulum está desierto, Tulum. Tulum, y también hablaban ya de que se estaba contagiando toda la parte de Majagual, Chetumal, o sea, toda esa parte de Quintana Roo. Muchos pues usan de pretexto el sargazo, pero pues los municipios, por ejemplo, le achacaban al presidente municipal de Tulum pues de que retiró los que recogían el sargazo, los que limpiaban las playas, pues porque ya no hay turistas, güey. Ya están vacíos los lugares en Tulum. Entonces eso, pues es un reflejo de lo que estás diciendo y un reflejo de esta noticia, ¿no? El envejecimiento de la sociedad, no de ustedes, por supuestamente, que ustedes no están contados en esos 38 millones, pero se está reflejando y pensábamos que el mundial iba a abarrotar los restaurantes, cosa que tampoco está sucediendo, ¿eh? José Juan. No, no está sucediendo, y tú te das cuenta. Ayer estuve con uno de tus patrocinadores en su restaurante y había mesas disponibles cuando había un buen partido, que era el de Inglaterra, ¿no? Que a la hora de Fíjate, la en la comida, pues Reforma estuviste, ¿no? así estuve en la Reforma, en el de Iscanatún, y la realidad es que te das cuenta de que esa parte del poder adquisitivo, y mira que es un extraordinario restaurante, con precios increíblemente asequibles, comes de maravilla, y no estaba a reventar, que yo esperaba que estuviera totalmente lleno, ¿no? Pero te das cuenta, eso, te das cuenta, vuelvo a insistir, en la falta de publicidad en los intermedios y en los espacios que estaban diseñados para ello. Te das cuenta en una situación de precios que se han escalado, una inflación que no está reconocida y que hoy en día se ve mermada por todas aquellas personas que tienen que cuidar, por ejemplo, a un anciano dentro de su familia, que ya cada vez la edad, pues llegan a una mayor edad y hay alguien que tiene que cuidarlos porque ya no se valen por sí mismos. Entonces, esas personas, si estuviéramos realmente en una economía mucho más sólida, con mayor capacidad económica, pues tú lo que estarías haciendo sería contratando a una enfermera o contratando a una persona de manera formal para que la cuidara y tú trabajarías. Entonces, ese trabajo que hoy no se reconoce, sí estaría siendo reconocido, ¿no? Porque estarías tú contratando a la persona. Entonces, yo creo que ahí vamos todos en la fila, no empujen, ya llegaremos No empuje. a esa edad, pero habrá que esperar, ¿no? Y sí, 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 te lo digo, yo lo vivo con mi madre
y sí es una tarea de 24 horas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también hay que reconocer lo que decía Nacho, ¿no? Que mucha población a niveles tan deficientes en la salud pública, pues muchas familias tienen que hacerse cargo de sus enfermos y dejan del mercado laboral. O sea, eso es un hecho verídico y fehaciente. ¿Cuántas veces todos los días en las redes sociales sacan fotografías de los hospitales públicos que están del nabo, ¿no? Incluyendo aquí en Yucatán, ¿no? Dice que vinieron a inaugurar el Orán tan llevado y tan traído que las inversiones y que no sé qué, y con las lluvias fuertes de hace 2 semanas ya se estaba inundando el hospital. O sea, volvemos a caer en este reflejo del gobierno que ha sido ineficiente y inepto y que no ha sabido enderezar este país, ¿no? Bueno, esa es opinión mía que va junto con esto, ¿no? El otro tema acá que nos dice, los contribuyentes deben al SAT 3 billones de pesos, pero pelean más del 63% en tribunales. Pues no, que el SAT ya estaba rebosando porque hemos cobrado muchos impuestos, ojalá. Esto del SAT, Armando, pues se le debe mucha lana al SAT, ¿no? Pues mira, lo que puedo comentar de esta nota es que primero me llama la atención el porcentaje tan alto de los créditos que se pelean, ¿no? O los que se van a juicio o que piden la revocación en relación con el porcentaje que dice el SAT que pierde, que es el 19%. Entonces Ok. son muchos los que se suben al ring sabiendo que van a tener resultados positivos, pues muy pocos, ¿no? Creo que es bueno, ahí Ignacio nos puede ilustrar mejor, pero pues cuando tú te fincan un crédito fiscal y no estás de acuerdo, pues, lo que haces es solicitar la revocación y empiezas con todo un proceso que tienes que en algún momento dado de ese proceso soportar con alguna garantía, que puede ser una fianza, que puede ser una ficha de depósito, no sé qué tantos. O sea, es muy complicado meterte a un proceso de estos contra el SAT. Es costoso porque necesitas un abogado, un fiscalista, etcétera. Y me imagino que quien se mete al ring, se sube al ring con el SAT, es porque tiene argumentos o quiere ganar tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor tienes que pagar una cantidad que sabes que en el momento no la puedes disponer y entonces pues asumes las consecuencias del costo de un proceso de estos para poderlo resolver más adelante, pero esa es solamente mi percepción, ¿no? Yo creo que aquí le dejaría yo a Ignacio que nos ilustrara un poco con este tema. Claro, Claro, Nacho. claro, definitivamente no únicamente el SAT, el Seguro Social, el Sí, Infonavit, sí, ya la te... Conagua, de repente te hace unos cobros, tremendos y las multas son altísimas. Si estamos hablando del Seguro Social, estás hablando del 40% por no haber pagado un crédito a tiempo. Y si es del SAT, se puede ir al 70-75% la multa. O sea, si no lo pagaste es que no tienes dinero y te ponen una multa tan alta, te orillan menos lo a vas a irte a pagar. la defensa fiscal. Ahora, dentro de la defensa fiscal, pues hay ya lo que es procedimiento y de fondo. El procedimiento es que en qué forma me hiciste la notificación, en qué forma me hace la determinación, y ahí es donde se encuentran muchos errores que nos permiten ganar ese crédito a la autoridad, sea Infonavit, Seguro Social, el SAT. ¿Qué sucede aquí, mi buen Roberto? Y es para beneficio de muchísimos contribuyentes, que las personas que hacen las notificaciones, ya sea personal
o te mandan al buzón No, electrónico una determinación de un crédito, no, no la tienen fundamentada. Entonces, eso orilla a que muchas personas recurran a la defensa fiscal. Ahora, el seguro social, pues sí tiene un porcentaje mayor de pérdida. El SAT está mejorando mucho sus argumentos de defensa porque el crédito que pierde rectifica lo que hizo mal y se lo aplica a los nuevos. El Seguro Social y el Infonavit van más atrasados, pero definitivamente hay que defenderse. No podemos dejar en manos del dragón que nos quite lo que mucho trabajo ha costado tener. Pues sí, pero pues hay que pagar impuestos, ¿no? Esos no te los libras, ni la muerte ni el SAT te lo quitas de encima, José Juan. Sí, efectivamente, pero como yo digo, hay a quienes tienen la opción de poderse defender, ya vemos otros que no te preguntan y te lo quitan en el momento en que te están abonando, ¿no? Entonces, todos los que hemos en algún momento sido empleados, pues no te preguntan, o sea, tu empleador te retiene por así hacerlo y entregarlo al SAT, ¿no? Pero yo creo que de las épocas donde mejor y más puede crecer un país es cuando revisa sus tasas impositivas, cuando revisa sus precios. Si ustedes recordarán, con Felipe Calderón se bajaron la tasa de impuestos al 31%. Eso generó una derrama económica que le permitió al SAT en su momento recibir más de lo que estaba recibiendo con el 35. Entonces, Ah, aquí fíjate, de lo que se trata es de generar riqueza. Y si tú pones precios asequibles, vas a generar oportunidades y vas a generar mayor número de contribuyentes y no esas informalidades donde a nivel nacional, y lo estábamos platicando hace unos momentos, el 54% está en un nivel de informabilidad, donde terrible, tienes una terrible. Ciudad de México con una generación muy fuerte de ingresos, con el 47% de informalidad. Entonces, ¿qué esperas? Que si no das las facilidades, no das los precios adecuados, no vas a poder seguir generando riqueza. Claro, y por eso vamos a la baja, ¿no? Fíjate, qué buen punto, efectivamente, ¿no? El otro tema, ya. perdón, sí, Ah, Armando. no, que digo, coincido con José Juan, ¿no? Pero el tema es que el SAT trata de hacer bien las cosas, pero el gobierno no toma decisiones que serían importantes. Cuando tienes una población económicamente activa donde más del 50% es informal, pues así lo elemental sería que pusieras un impuesto al consumo y que bajaras el impuesto sobre el ISR, eso lo hace Claro, cualquier, pero aquí el populismo de los que gobiernan les impide tomar una decisión de esa porque pierden a su base, ¿no? O piensan que les va a afectar mucho. Pero sería tan sencillo, digamos, mejorar la recaudación sin meterse en tantas broncas o generar tantas molestias a los causavientes y a los, sobre todo a los que están sosteniendo los ingresos que utiliza el gobierno para administrar este país, ¿no? Entonces, ese era mi comentario, que no, les ha totalmente de faltado. acuerdo. Y bueno, esto que mencionas, pues va en contra de este gobierno. Pues ya ves, también todos los días sale que un alcalde o un diputado o un funcionario de Morena, uno con 40 millones de pesos, otro que, o sea, todos, es que parece que están en el año de Hidalgo, maestro, es el sexenio de Hidalgo, ¿qué? Todo mundo quiere robar, se quiere llevar algo, ¿no? Pero bueno, Solamente esta, querían ir a la final del básquetbol en Estados Unidos.
Oye, al que agarraron allá, qué bárbaro, ¿no? Le costó la chamba y era del SAT en Quintana Roo o algo así, ¿no? Hijos de veras. Esta otra noticia a mí me pareció verdaderamente, pues no sé, por lo menos aquí en Yucatán, la electricidad enfría la inflación a 3,94%, pero la subyacente resiste arriba del 4%. Oye, aquí en Yucatán pagamos tarifas por décadas, las más altas, creo yo, del mundo, ¿no? Aquí la luz. Ay, yo conozco negocios que han tenido que cerrar porque no les alcanza para pagar la luz, porque no les da para pagar la luz. De veras, aquí, ¿cuántas familias no sufren de golpes de calor porque no pueden prender su aire acondicionado porque no tienen para pagar la luz? Nacho. Claro, mira, Roberto, nada más, yo quisiera regresar un poquito al tema anterior, cuando trataste lo de Tulum. Recuerda que en Tulum se empezó a hacer un abuso en los precios, que querías tomar un taxi y te cobraba 2,000 pesos por llevarte al aeropuerto y entrabas a un restaurante y una Coca-Cola te la querían vender en 300 pesos y eso ahuyentó al turismo. Ah, claro, Por eso claro. Tulum se vació. Entonces, pues lo que mencionan mis compañeros, tiene que haber una equidad entre precio y servicio. No puedes abusar de los precios porque estás matando la economía. La gente no le entra. Bueno, ese De era el acuerdo. tema que te quería comentar. Ahora, lo de la electricidad. Yo tuve un cliente aquí en Mérida que iba re bien, un restaurante. Oye, pero pagaba 120,000 pesos de luz al mes. O sea, ¿qué negocio, hablando en un restaurante, te va a dejar esa utilidad para que puedas enfrentar ese gasto? Y metió focos ahorradores y el aire acondicionado lo medía y hacía maravillas y el costo de la luz lo obligó a cerrar el negocio. Y como ese, varios restaurantes tuvieron que cerrar. Ahora, nos hemos encontrado con casos de que la tarifa comercial es muy alta y muy diferente a la tarifa doméstica, que ha obligado a agentes a cerrar el negocio. Un salón de belleza donde la señora cortaba el pelo en un saloncito y le llegan los recibos altísimos, se da de baja y ahora hace lo mismo en su casa. Y la gente, sus clientes van a verla. Entonces, pues es una ley de la oferta y la demanda y la gente va a buscar ahorrarse lo que pueda de dinero, ¿no? Ahora, eso que enfría la inflación de 3,94 y la subyacente arriba del 4, no sé a qué se refieren. No sé a qué se refieren Eh, porque sí, tenemos una inflación altísima y unos costos de electricidad altísimos. Esa Claro. es una pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes que viven en Mérida, porque la nota lo que está señalando es que en esta época el gobierno decide subsidiar, no sé si diferenciadamente por estado o por región, pero subsidiar el costo de la luz. Entonces yo no sé si en Mérida a ustedes les ha pasado que en algún año se den cuenta que el costo por kilowatt, quién sabe qué, baje de precio en cierta temporada. Eso Sí, sería lo que aquí, están afirmando en la nota. sí, esos subsidios son, pues, entre comillas, porque la tarifa es tan alta y aquí hay tres tarifas diferentes, ¿no? En los poblados, en las zonas rurales es una tarifa, en las zonas residenciales es una tarifa mucho más alta, pero es como eso del subsidio de la electricidad. Pues yo creo que a lo mejor en algunas zonas industriales que tengan verdadero subsidio por, no sé, pero no, no, eso no creo que la electricidad enfríe la inflación. Estos son números que a mí no me cuadran, José Juan.
Bueno, mira, dos comentarios. Uno, acuérdate que si tú abates el costo de la energía, abates el costo de todos los productos y servicios. Así de fácil. Ok, Entonces, claro, el hecho claro, de claro. que tú tengas acceso a una energía barata, cualquier industria automotriz, la que tú me digas, que son incluso los hoteleros en la Riviera Maya, ¿no? Imagínate que les bajas el costo de la tarifa y pueden bajar el costo de su hospedaje. Entonces, sí hay un efecto directo en cuanto al costo de la energía versus el precio final, llámese de las cosas o de los servicios. Y yo nada más quiero, así para comentarle a Armando algo muy de estas tarifas que vivimos en Mérida. Está el anillo periférico, que es un anillo periférico completo en Mérida. Lo que está dentro es la ciudad tradicional de Mérida y eso es una zona caliente. Entonces, por ser zona caliente, tiene una tarifa más barata. Pero los que vivimos 100 metros fuera del anillo periférico, la Nacional del Agua nos considera que estamos en una zona templada y entonces nos dan una tarifa del Más alto. doble. O sea, para que te des una idea de lo que te estoy diciendo, en menos de 1 kilómetro cambia una ciudad de 40 grados a una ciudad de 30, ¿cómo no? ¿No? Sí, Entonces, o sea, y te lo digo por cuando instalé todos los paneles solares y todo para abatir esos costos, claro. hicimos toda la investigación, me hicieron la comparación, me metí y quien califica las zonas en términos de clima es la Comisión Nacional del Agua. Y Ok. eso es lo que toma la Comisión Federal de Electricidad para establecer los precios. Ah, mira, Entonces, ok. es muy curioso que yo que vivo a kilómetro y medio de mi querido Nacho, él tiene una tarifa mucho menor que la que yo tengo porque pues él vive en la zona calurosa y yo la zona templada de Mérida. Bueno, yo que vivo en un pueblo, pues también la tarifa es mucho menor que las zonas residenciales, ¿no? Porque ahí hicieron lo que es una tarifa diferenciada en términos rurales, ¿no? Que Claro. como en algunas épocas se privilegió o buscó darle mayor oportunidad al desarrollo rural de México, ¿no? Pero Pues bueno, sí, Bueno, gracias por la pero explicación. cuál es la realidad de las cosas? Yo supe del caso de una familia que vino del interior de la República a establecerse en Mérida, pero pues había más calor de lo que ellos podían soportar y tienen el aire acondicionado prendido todo el día. Cuando les llegó el recibo de luz, no, pues pusieron el grito en el cielo y se regresaron a su lugar de origen. Dice, pues sí, Estas tarifas no las podemos pagar, man." a muchos les ha pasado eso, ¿no? Pero Así bueno, es. por último tema, que ahora sí, qué bueno que estamos llegando al último tema. Trump insiste en que los cárteles gobiernan México. Pues no está muy equivocado, por muy loco que esté este cuate. Y dice que Sheinbaum está asustada. Yo no creo que Sheinbaum esté asustada. Sheinbaum está coludida con el crimen organizado y por eso no puede, pues está entrampada, ¿no? ¿Qué opinan de esto, Nacho? Bueno, definitivamente el gobierno sigue protegiendo al crimen organizado. Ahí sí es innegable, ¿no? Y tan es así que ya ves que está resistiendo a entregar al gobernador de Sinaloa a Estados Unidos porque está comprobado que este señor tenía o tiene conectes con el crimen organizado. Y así están casi todos los gobernadores de este país. Entonces, cambiar esa política es muy difícil porque el antecesor la dejó crecer, le dio demasiado poder al crimen organizado, restringiendo la seguridad para el pueblo. Entonces, tú ahorita te encuentras que protegen más a un capo que a un ciudadano normal. Ah, no, pero por supuesto. Me Entonces, llama muchísimo la atención porque curiosamente escuché la reacción de la señora presidenta
a esta declaración que hizo en el G7. Y su respuesta es, dice, lo ha dicho muchas veces, no hay que engancharse porque es la manera de comunicar del presidente Trump y México está actuando bien, etcétera. Mira, suponiendo sin conceder que México estuviera actuando bien, es increíble la falta de sensibilidad de que alguien como el presidente de Estados Unidos vaya a una asamblea del G7, que son los países más poderosos, y mande un mensaje, deje un mensaje de que México es un narcoestado. Sea cierto o no sea cierto, les está poniendo en contexto de que México, hay que tener cuidado cuando van a invertir en México, cuando vayan a México. Entonces, imagínate los inversionistas de esos 7 países que estuvieran pensando en tener alguna inversión o alguna aventura en este país, pues la van a pensar 3 veces, con independencia de que sea cierto o no. Aquí lo grave es en foros como estos tan importantes, donde llega a la gente que de verdad tiene la posibilidad de cambiar la economía de un país, deje un mensaje así y la presidenta de México diga, ay, así es, no se preocupen. No, Eso no es, nos enganchemos. no nos Oye, enganchemos, y se acaba de renovar el tratado o el convenio o el acuerdo de comercio, de libre comercio con la Unión Europea hace 15 días, ¿no? sí, Y con este anuncio, como dices tú, en el G7, en Europa. Pues también creo yo que es el mensaje. No me critiquen cuando yo mande tropas para recoger a estos tipos y meterlos a la cárcel, ¿eh? Que también creo que ese es el otro mensaje que le mandaron a México, ¿no? O sea, no te me vais a poner zarazo y queriéndote ir a la comunidad europea para que te apoyen si te lo estoy advirtiendo, ¿no? José Juan. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto ha sido claro y tú ves la incompetencia, si así lo queremos ver, por controlar lo que son los cárteles y lejos de ello, cómo han crecido y se han fortalecido. Entonces, eso solamente con el respaldo del que gobierna puede suceder, ¿no? O sea, si tú hicieras una labor de inteligencia y todo, porque lo increíble es que cuando dicen lo requieren detener en un día, detienen a 29, pues, los tienen localizados, ya saben quiénes son, saben dónde Claro. están. O sea, si quisieras actuar en pro de ir limpiando y sobre todo de lo peor, ¿no? Que son los derechos de piso que inhiben las inversiones, que nos detienen mucho a los jóvenes para que tengan sus emprendimientos, para que puedan salir adelante, pues imagínate contra qué se topan, ¿no? Entonces, tal vez es más fácil cambiarse de bando para ellos, donde pueden estar con otra alternativa. Desafortunadamente así es, ¿no? Totalmente de Y, acuerdo. Eh, oye, Roberto, y en adición a lo que está diciendo José Juan, no tenemos certeza jurídica. O sea, nuestro tribunal máximo, pues ni está preparado y no es independiente. Entonces, pues nos tienen amarrados por todos lados. Y lo que tú mencionabas, si viene un extranjero y quiere invertir en México, cuando ve que le pueden echar su negocio para atrás y no hay certeza jurídica, pues mejor no invierto. claro, Y pues es seguimos claro. atorados. Pues clarísimo. Yo les quiero agradecer, la verdad, su participación, su voluntad, sobre todo para poder disfrutar el México-Corea. Y yo le voy a México 2-0, así es de que les agradezco mucho su presencia. Nacho, gracias por estar aquí en esta emisión. Mucho gusto, Roberto. Saludos a José Juan. Saludos a Armando. Y veremos el fútbol. Vamos a Venga, disfrutarlo. gracias Armando por estar aquí. gracias a ustedes, un gusto acompañarlos y nos veremos en la próxima. Así es, si Dios quiere. Gracias, José Juan. Al contrario, muchas gracias. Encantado de conocerte, Armando, aunque sea por este medio. Muchas gracias a Roberto y a Nacho, como siempre, de darme la oportunidad de participar. Gracias, gracias amigos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios.
la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes. Nos vemos y nos escuchamos mañana.